Ok, entonces vamos a reiniciar el tema. Eh, Como mencioné en la tarde, se me asignó el tema de la discusión de la guía práctica de las infecciones en piel y tejido blando, además de fascitis necrotizante. Se utilizó las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la publicación que fue hecha en 2014. Básicamente, como dije antes, estas fueron desarrolladas con la intención de tratar infecciones por Staphylococcus aureus que son resistentes a meticilina. Y pues el objetivo de esta guía es orientar el tratamiento, así como el diagnóstico adecuado de estas infecciones, STI, de sus siglas en inglés, que incluyen infecciones que pueden ser desde superficiales hasta infecciones que pueden amenazar la vida de la persona, como incluida la fascitis necrotizante. Básicamente se enfatiza en el diagnóstico, la identificación del patógeno y además administrar el tratamiento de forma oportuna. La guía pues es bastante extensa, pero con respecto al manejo divide en dos tipos estas infecciones, en las purulentas y las no purulentas, y cada una de ellas también en su clasificación o presentación leve, moderada y grave. Cuando hablamos de las no purulentas, usualmente las leves son celulitis o erisipela, que son típicas y que no presentan exudado. Se consideran moderadas cuando ya se trata de una celulitis o una erisipela con signos sistémicos. En esta guía pues se establecen los signos sistémicos o signos de inflamación sistémica como temperatura arriba de 38 grados centígrados, frecuencia cardíaca arriba de 90, frecuencia respiratoria arriba de 24, leucocitosis arriba de 12.000 o leucopenia menos de 400, y también considera que todos los pacientes que tienen inmunodeficiencia o que son inmunocomprometidos entran en la clasificación de severa o grave. Siempre en las no purulentas se considera una infección grave cuando tenemos un paciente que ya se había iniciado tratamiento antibiótico y que tuvo fallo de este tratamiento antibiótico vía oral y que además está acompañado de estos signos sistémicos. Grave también se clasifican los pacientes inmunocomprometidos o pacientes que también tengan signos clínicos de infección más profunda, las cuales pueden ser con infecciones en piel que se presenten con ampollas, desprendimiento de la piel, que presenten también signos de disfunción orgánica o también hipotensión. Con respecto a las purulentas, pues usualmente las leves se manejan con incisión y drenaje. Se consideran moderadas cuando estas infecciones están acompañadas de signos sistémicos, y la grave pues usualmente cuando se realiza incisión y drenaje y este falla. Además, cuando el paciente, aparte de esto, se le dio tratamiento antibiótico o antimicrobiano vía oral y que el paciente, a pesar de esto, tiene signos sistémicos. Bueno, en este cuadro me quedé. Básicamente este cuadro resume en sí casi todas las recomendaciones de la guía con respecto a la parte de antimicrobianos. Como les comenté, tiene dos ramas, la rama de las infecciones no purulentas y de las infecciones purulentas. En las infecciones no purulentas, como les dije, las que son leves, la erisipela o la celulitis, usualmente se pueden tratar con un tratamiento vía oral. En estos casos podemos utilizar penicilina, cefalosporinas, dicloxacilina o clindamicina. En las no purulentas, como les comenté, ¿verdad? Cuando se clasifican moderadas o severas, ya sea acompañadas de signos sistémicos, pacientes inmunocomprometidos, esos pacientes ya se hospitalizan, ya que el tratamiento es parenteral. Cuando la infección es moderada, utilizamos intravenoso, penicilina, podemos utilizar también ceftriaxone, cefalocina o clindamicina. Y en los casos de las infecciones de tejido blando y piel, que se clasifican como severas, inicialmente lo más importante es lo que es la inspección quirúrgica o de miramiento o la interconsulta, por así decirlo, a los servicios quirúrgicos. Además de eso, el inicio de la terapia empírica, en la cual se establece que se utilice piperaciniato azobactam más vancomicina. En esta misma rama de las... Ok, perdón, hay un comentario. En las severas es bien importante es la detección o no de gas, ¿verdad? Que es lo que nos va a hablar
si hay algo necrotizante o no, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos palpar que crepita clínicamente y si no, es importante que muchas veces el eritema no es severo, pero el dolor es fuera de proporción, ¿verdad? Duele exageradamente para lo que uno ve en examen físico. Y en ese caso, si clínicamente no crepita, pero hay síntomas sistémicos y el dolor es exagerado, entonces el mejor método radiológico es la tomografía para detectar el gas. En nuestro medio no siempre se puede hacer eso, entonces al menos una placa. Y si vemos ahí gas, no podemos perder tiempo, ¿verdad? La interconsulta cirugía es mandatoria por lo de las fasciitis necrotizantes que vamos a ver más adelante, o la miositis necrotizante, ¿verdad? Que es importante, muy importante ahí el manejo quirúrgico combinado con los antibióticos, ¿verdad? Y siempre en esos casos tomar hemocultivos antes de iniciar la terapia. Sigamos. Sí, así es, agregando lo que usted comentó, es muy importante considerar básicamente lo que usted dijo, acompañado del gas. Hay otras características sugestivas de infecciones necrotizantes que inicialmente, que vamos a comentar más adelante, que inician como celulitis y usualmente a estos pacientes se les inicia tratamiento como celulitis y tienen fallo de su tratamiento. Además de los signos sistémicos, como usted dice, la toxicidad, la temperatura, la hipotensión y la disección fácil, ¿verdad? Con un objeto romo, que eso también lo vamos a hablar un poquito más a fondo cuando hable un poquito de la fascitis necrotizante. Continuando con esto, pues sí, como comentó usted, doctora, a todos estos pacientes severos se les tiene que realizar cultivo para poder ver la sensibilidad, porque una vez de que tenemos definido el microbio responsable, pues ya nosotros podemos orientar la terapia. Esto con respecto a las infecciones monomicrobianas, usualmente pues sí están relacionadas a Streptococcus pyogenes, también Staphylococcus aureus está involucrado, puede haber Vibrio bulinificus, Aeromona hidrófila y además un Streptococo anaerobio. Pero usualmente estos se identifican una vez que ya se tienen los cultivos y los resultados. Y en la parte polimicrobiana, pues la utilización de banco y tazo, usualmente para ya la terapia definitiva. Ahora, en la rama de los purulentos, nuevamente en todas está indicado el drenaje y la incisión. En los leves, pues solamente ese es el manejo, y en los moderados, pues, y los severos, que tienen síntomas sistémicos, usualmente también están incluidas lo que son los cultivos y la sensibilidad. Con respecto a estos, también se hospitalizan, se les inicia terapia empírica. En los purulentos moderados podemos utilizar trimestoprim o doxiciclina. Y cuando tenemos definido si es un MRSA o un estafilococo sensible a meticilina, podemos utilizar dicloxacilina o cefalexina. Y con respecto a los severos, pues usualmente la terapia empírica es la terapia orientada a MRSA, que es vancomicina, daptomicina, linezolid, televancino, ceftalorina. Y cuando tenemos definido, pues si es MRSA es el mismo tratamiento que les acabo de comentar, o si es un estafilococo sensible a meticilina, podemos utilizar nacilina, cefalocina o clindamicina. Entonces, como les comenté previamente, vamos a revisar básicamente las recomendaciones de la guía con respecto a las diferentes infecciones que se describen ahí. Entonces, con el impétigo y la ectima, se recomienda el gramicultivo de las lesiones cutáneas. Básicamente, para poder identificar si es un Staphylococcus aureus o si es si es un estreptococo hemolítico beta que están involucrados. Como les comenté, se inicia tratamiento empírico sin que estos estudios se realicen, pues no se debe atrasar. Con el impétigo buloso y no buloso, usualmente utilizamos antimicrobianos vía oral, podemos utilizar también tópicos, pero usualmente los vía oral los vamos a agregar en los pacientes que tienen numerosas lesiones o en brotes que afecten a varias personas. El tratamiento del ectima debe ser un antimicrobiano vía oral y usualmente por 7 días. El tratamiento se puede utilizar la mupirocina o la retamulin de forma tópica también, ¿verdad? 5 días, 2 veces al día.
Como les comenté, en la ectima el tratamiento vía oral dura 7 días. Se utiliza un agente contra Staphylococcus aureus, a menos que en los cultivos se aíslen cepas de estreptococo. En estos casos podemos utilizar una penicilina oral. Usualmente el Staphylococcus aureus que se aísla en el impétigo y la ectima es sensible a meticilina. Entonces, por esa razón podemos utilizar dicloxacilina o cefalexina en la terapia. Ahora bien, cuando se está sospechando o se confirma infección por estafilococo resistente a meticilina, se recomienda doxiciclina, clindamicina o trimetopin en la terapia. Además, se recomienda la utilización de antimicrobianos o antibióticos sistémicos durante brotes de glomerulonefritis postestreptocócica. Esto con el objetivo de eliminar las cepas nefrogénicas de estafilococos piógenes en la comunidad. Entonces, con respecto a las infecciones de tejido blando y piel que son purulentas, hay que recordar que siempre el drenaje y la incisión es el tratamiento de recomendación. En el caso del cambuco y el absceso, pues está recomendada también el gramicultivo. Y nuevamente, el tratamiento no se debe retrasar sin la realización de estos estudios. Lo otro es de que no está recomendada la realización de gramicultivos en los quistes epidermoides inflamados. Y nuevamente, repito lo de la incisión y drenaje, ¿verdad? Que es el tratamiento de recomendación en estos casos. Con respecto a los pacientes que tienen, por ejemplo, se recomienda antibióticos que tengan actividad contra Staphylococcus aureus, además de la incisión y drenaje. Y esto se debe realizar, ya sea que el paciente presente o no presente síntomas o signos de inflamación sistémica. Y en los pacientes que tienen falla de tratamiento inicial o que son pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tienen síndrome de respuesta inflamatoria o que tienen signos de choque o hipotensión, se tiene que utilizar un antibiótico que tenga actividad contra MRSA en los casos de carbunco o absceso. Ok, Juanita, ahí queríamos agregar algo porque le dijimos que íbamos a tratar de ir dando los adelantos que han habido después del 2014, ¿verdad? En esto de infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces, actualmente se menciona también que en las infecciones purulentas se toma en cuenta, además de si hay presencia o no de síntomas sistémicos, si estamos ante un paciente con algún tipo de inmunosupresión, como ya se había dicho, y lo otro, si tenemos factores de riesgo para MRSA, que son los que ya hemos visto en las otras clases, si ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses, si ha tenido antibióticos, sobre todo de amplio espectro en los últimos 3 meses, si ha estado colonizado por MRSA o si ha tenido alguna infección por MRSA previa a la actual. Si eso se ve, entonces ahí también se justifica no solo drenar el absceso, sino además agregar antibióticos para MRSA, orales o endovenosos. Depende de si el paciente está o no con síntomas sistémicos. Si tiene sistémicos, pues parenterales, y si no tiene síntomas sistémicos, vía oral. Ok. Gracias, doctor. Sigamos. Con respecto a los abscesos recurrentes en piel, pues estos usualmente ocurren en un sitio de infección previa. La guía establece que estamos obligados a buscar causas locales, como existencia de un quiste pilonidal, hidradenitis supurativa o cuerpo extraño. El drenaje y cultivo temprano están recomendados, además de que una vez que se obtenga el cultivo, el tratamiento pues, se puede continuar de 5 a 10 días. Usualmente el antibiótico que se tiene que utilizar es para el patógeno aislado. Lo otro que recomienda la guía es de que hay que considerar la descolonización con mupirocina intranasal durante 5 días, además de lavados diarios con clorexidina en los abscesos, y la descontaminación de fomites, de uso personal, las toallas o lo que utiliza el paciente para evitar infecciones recurrentes por Staphylococcus aureus. Lo otro que comenta la guía es de que en los pacientes adultos que tienen antecedentes de abscesos recurrentes que comenzaron en primera infancia, pues estos deben de ser evaluados para detectar trastornos a nivel de los neutrófilos.
Ok, y cuando hay infecciones recurrentes de este tipo, también está lo que hablábamos de los portadores crónicos de Staphylococcus aureus, ¿recuerdan? Y también lo que hablábamos de cuál es la terapia preventiva para los pacientes que están colonizados, que es bañarlos con clorexidina al 4%, mupirocina intranasal y enjuagues con clorexidina al 0.12, 5 días al mes durante 6 meses, ¿verdad? Esto en pacientes con abscesos recurrentes. Y otro aspecto importante en los abscesos también es ver si son periorales o perirrectales, ¿verdad? Porque allí tenemos que tomar en cuenta anaerobios. Y el tratamiento se puede ampliar, ¿verdad?, a usar antibióticos que cubran también anaerobios. Y actualmente también se amplió la guía, o sea, se amplió los conceptos de la guía en el sentido que si tenemos esto sobre un área protésica, prótesis de cadera, prótesis de rodilla o prótesis vasculares, entonces ahí está justificado también el uso de antibióticos parenterales. Ok, sigamos. Con respecto a la erisipela y la celulitis, no está recomendada de forma rutinaria la realización de hemocultivos aspirados cutáneos, biopsias o hisopados. Usualmente estos están indicados en pacientes que están cursando con tratamiento de quimioterapia o pacientes inmunosupresos, con neutropenia o inmunodeficiencia severa, describe la guía, y que tengan también lesiones por inmersión o mordedura por animales. Usualmente los casos típicos de celulitis que no tienen signos sistémicos reciben un antibiótico activo contra estreptococo. Usualmente vamos a iniciar antibióticos, o se recomiendan los antibióticos sistémicos en la celulitis que tienen signos sistémicos, y esta cobertura pues tiene que incluir actividad contra Staphylococcus aureus meticilin sensible. Además de que las celulitis que están asociadas a trauma penetrante, infección previa o sospecha de infección por MRSA, el uso de drogas IV en pacientes drogadictos o pacientes que tengan síndrome de respuesta, en estos pues se va a utilizar vancomicina o se va a utilizar otro agente que sea activo tanto para MRSA como para estreptococo. Como usted había comentado, en los pacientes inmunocomprometidos que tengan erisipela y celulitis, estos ya se clasifican como severos. Se va a utilizar antibiótico de amplio espectro. Usualmente el tratamiento empírico incluye vancomicina más piperacilina tazobactam o un carbapenémico, imipenem o meropenem, en estas infecciones que son graves. En la erisipela y la celulitis usualmente el tratamiento va a durar 5 días, pero se puede extender si el paciente o la infección no mejora dentro de este rango de tiempo. Y también hace una recomendación la guía que en los pacientes que tienen celulitis en miembros inferiores debemos de buscar fisuras o lesiones en la región interdigital para poder erradicar colonización y además reducir recurrencias. Y ahí hay que recordar, perdón, solamente un agregado, ahí hay que recordar la diferencia clínica entre erisipela y celulitis, ¿verdad? Acordémonos, la celulitis generalmente no tiene una demarcación tan aguda entre piel normal y piel afectada como lo tiene la erisipela. Usualmente la erisipela hay un límite muy bien definido y generalmente ese estreptococo afecta solamente la epidermis, ¿verdad? Y la celulitis son bordes no tan bien definidos, no hay una demarcación tan marcada. Y acordémonos, aquí también podemos tener afectada dermis y aquí es más frecuente estrepto y estáfilo. Es para ir recordando de las diferencias clínicas, ¿verdad?, entre uno y otro, aunque se supone que ya la sabemos, no está de más recordarla. Los forúnculos, recordemos los abscesos de tamaño más grande y el carbunco cuando tenemos varios confluentes, ¿no? Y ectima común es estáfilo y estrepto, pero ectima gangrenoso, ya con áreas necróticas, recordemos pseudomonas, ¿verdad?, como causa de esto. Entonces, no, para diferenciar el ectima del ectima gangrenoso. Ok.
Sigamos. Otras recomendaciones con respecto a la erisipela y la celulitis es la elevación de la zona afectada, además de tratar los otros factores predisponentes, como el edema y trastornos cutáneos subyacentes. Usualmente se puede tratar de forma ambulatoria los pacientes que no tengan signos sistémicos, que no tengan alteración del estado mental y que tampoco tengan inestabilidad hemodinámica. Pero los pacientes que tengan erisipela y celulitis se van a hospitalizar cuando exista el riesgo de infección necrotizante, cuando haya evidencia de que no tenga adherencia o que tenga pobre adherencia al tratamiento, como hemos comentado previamente, los pacientes inmunosupresos o los pacientes que ya habían tenido tratamiento ambulatorio y el cual ya había sido fallido. Con respecto a los agentes antiinflamatorios, pues se pueden utilizar para complementar el tratamiento antibiótico, sí. La guía pues dice que podemos utilizar corticosteroides sistémicos en pacientes adultos que no sean diabéticos y que tengan celulitis, y se puede utilizar prednisona 40 miligramos vía oral al día durante 7 días. Bueno, esta es una de las recomendaciones de la guía que se está usando cada vez menos, ¿verdad? En la literatura reciente. Pero pues tenerla en cuenta para algunos casos particulares. Ok. Ok, con la celulitis recurrente, pues usualmente lo más importante es identificar y tratar las condiciones predisponentes, usualmente edema de miembros inferiores, obesidad, eczema o insuficiencia venosa. Estos pacientes se les puede considerar la profilaxis antibiótica, ¿verdad? En pacientes que tienen de 3 a 4 episodios al año y que a pesar de tener intentos o que tengan control de estos factores predisponentes tengan estos episodios. Entonces se puede utilizar penicilina oral o eritromicina 2 veces al día de 4 a 52 semanas o penicilina benzatínica intramuscular en un curso de 2 a 4 semanas. Las consideraciones con respecto a la infección del sitio quirúrgico, pues en primer lugar se tiene que extraer la sutura, además de la realización de incisión y drenaje. Usualmente la terapia antibiótica sistémica adjunta no está recomendada de forma rutinaria, pero una vez que se hace la incisión y drenaje, los pacientes que cursan con signos de respuesta inflamatoria o cuando el eritema o la induración está más allá de 5 centímetros del borde de la herida, el paciente tiene fiebre, taquicardia o leucocitosis, estos pacientes sí se pueden beneficiar de terapia antibiótica sistémica. También se puede agregar un breve curso de antibiótico sistémico, terapia sistémica, en pacientes después de ser operados y que tengan signos sistémicos en infecciones que estén localizadas en tronco, cabeza, cuello y extremidades. Usualmente se puede utilizar una cefalosporina de primera generación o un antiestafilococo tipo penicilina que tenga actividad contra estafilococo sensible a meticilina. Y como usted comentó previamente, en los pacientes que tienen factores de riesgo o factores de alto riesgo para infecciones o infecciones por MRSA, o sea, que se haya documentado colonización nasal o que ya tengan antecedente previo de una infección por MRSA, que han sido hospitalizados en los últimos 3 meses, como comentó usted, o antibiótico reciente en los últimos 3 meses, usualmente se le va a agregar la cobertura anti-MRSA, que puede ser vancomicina, linezolid, daptomicina, telavancina o ceftalorina, que ya lo hemos comentado previamente. También tenemos que utilizar agentes activos contra gram negativos y anaerobios, como comentó usted, como cefalosporinas y fluoroquinolonas en combinación con metronidazol, en las infecciones que estén ubicadas en la axila, tracto gastrointestinal, periné o tracto genital femenino. Con respecto a esto, pues sí está recomendada esta cobertura antibiótica. Ok, ahora con la fascitis necrotizante, pues sí la guía habla bastante. Es una infección subcutánea agresiva, generalmente afecta a lo largo todo de la fascia superficial, desde el tejido que está entre la piel y los músculos. Comenta la guía que el término fascitis usualmente nos da la impresión errónea de que solo es la fascia muscular o la poneurosis muscular la cual está afectada,
Pero usualmente la fase superficial es la que está más comúnmente involucrada. Generalmente se observa como una extensión de una lesión cutánea que de forma inicial es trivial, como una abrasión menor, puede ser una picadura de insecto o sitio de inyección en los pacientes que son drogadictos. Y también hay que considerar otros antecedentes, ¿verdad? Como abscesos perianales, o las úlceras por decúbito, o las úlceras genitales, o infecciones vulvovaginales, antecedentes de episiotomía, como en la variante de la gangrena corneal. Inicialmente, como les comenté previamente, la fascitis necrotizante se puede ver como una celulitis, y un factor muy importante a considerar es de que cuando tenemos una celulitis y que falla su tratamiento inicial, tenemos que sospechar una fascitis necrotizante. Usualmente estos pacientes progresan a toxicidad sistémica, presentan fiebre, puede también haber síntomas o signos agregados como desorientación, letargo, además inflamación cutánea, edema, decoloración, gangrena y anestesia del miembro. Una característica clínica de la fascitis necrotizante es la induración de los tejidos subcutáneos, que dan la impresión como madera. A la palpación los tejidos se palpan firmes, y además no se puede discernir los planos musculares de la piel a la palpación. Usualmente se mira un tracto eritematoso a lo largo de toda la ruta de infección y se va moviendo de forma proximal. Y otra característica que también nos hace pensar en una fascitis necrotizante es la disección fácil de la fascia superficial con un objeto romo. Como tratamiento inicial o la sospecha, la consulta quirúrgica inmediata. Esto se tiene que realizar en las infecciones agresivas, ¿verdad? En los pacientes que tienen signos de toxicidad sistémica, o en la cual se esté sospechando, como comentó usted previamente, la fascitis necrotizante, la gangrena gaseosa, la crepitación en tejido. Y pues como terapia de la fascitis necrotizante, que es secundaria al estreptococo del grupo A, se puede utilizar penicilina y clindamicina, una vez de que ésta esté adecuadamente documentada. Ahora, el tratamiento empírico tiene que ser de amplio espectro, ya que su etiología puede ser polimicrobiana o monomicrobiana. Esto, pues sí lo había comentado previamente, en lo cual les comenté de que pueden ser cepas en las monomicrobianas, cepas de Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus, y los demás que vamos a ver en el cuadro siguiente. Pero usualmente las polimicrobianas simplemente son microbios aeróbicos y anaeróbicos, que son infecciones mixtas. Usualmente usamos vancomicina o linezolid más piperacilina tazobactam o un carbapenémico, o podemos utilizar vancomicina o linezolid más ceftriaxone y más metronidazol. La guía también nos ofrece esta tabla en la cual pues nos dice cuáles son los de la primera elección o la primera línea y también sus dosis. La tabla sí habla de las dosis pediátricas, pero se las quité porque no vienen al caso. Pero como comenté previamente, ¿verdad? En las infecciones mixtas podemos utilizar vancomicina más piperacilina tazobactam, podemos utilizar también un carbapenémico, o también está esta otra opción de la cefotaxime más metronidazol o la cefotaxime más clindamicina. Cuando ya documentamos de que la infección necrotizante es secundaria a un estreptococo, el tratamiento de elección es penicilina más clindamicina. Y de igual forma, cuando se documentan Staphylococcus aureus, podemos utilizar penicilinas. Está la nafcilina, oxacilina y la cefalocina, y podemos utilizar vancomicina cuando se documente cepas que sean resistentes. Además de que podemos utilizar también clindamicina. En las especies de Clostridium ya documentadas se ha visto que es efectivo el tratamiento con clindamicina más penicilina, y en las aeromonas hidrófila usamos doxiciclina más ciprofloxacina o doxiciclina más ceftriaxone, y en las infecciones documentadas por Vibrio vulnificus usamos doxiciclina más ceftria
o doxiciclina más cefotaxime, y con sus dosis respectivas, además de las consideraciones de filtración glomerular y todo lo demás. Con respecto a la piomiositis, pues generalmente estas afectaciones a nivel de músculo esquelético. La modalidad recomendada para diagnóstico es la resonancia, pero la guía también describe o dice que podemos utilizar tanto el ultrasonido como la tomografía para su diagnóstico. Se tienen que realizar hemocultivos al paciente y además cultivos del absceso. Esa es una recomendación. Además del tratamiento empírico inicial con vancomicina. En los pacientes que son inmunosupresos o que tienen pacientes que tengan antecedentes de trauma abierto a nivel muscular, se tiene que agregar a esta vancomicina un agente activo contra bacilos gram negativos entéricos, bueno, los inmunocomprometidos. Y cuando tenemos una piomiositis secundaria a Staphylococcus aureus sensible a meticilina, podemos utilizar, se recomienda la utilización de cefalocina o penicilina antiestafilococo, como nafcilina o la oxacilina. Es evidente que sí, el drenaje temprano es una recomendación importante de material purulento. También es muy importante que en los pacientes que tengan bacteriemia persistente o que no mejoren después de cobertura y drenaje, que se repita la imagenología, ya sea ultrasonido, tomografía o resonancia, para poder identificar focos infecciosos que no fueron drenados. Otra recomendación que comenta la guía es de que inicialmente vamos a dar tratamiento intravenoso, pero en los pacientes que tienen mejoría clínica y que la bacteriemia resuelve, podemos traslaparlos a antibióticos vía oral. Esto se continúa la terapia de 2 a 3 semanas, siempre y cuando haya ausencia de endocarditis o evidencia de endocarditis y ausencia de abscesos metastásicos. Con respecto a la gangrena gaseosa o la mionecrosis por Clostridius, pues esto básicamente la mionecrosis ocurre, la muerte básicamente las fibras musculares secundarias a la infección. Esta, como comentó usted también, recomendación es la exploración quirúrgica urgente cuando se esté sospechando una gangrena gaseosa, además del debridamiento quirúrgico del tejido afectado. Nuevamente, si no tenemos un diagnóstico etiológico, el tratamiento empírico tiene que ser de amplio espectro y se recomienda que sea una combinación de vancomicina más piperacilina tazobactam o vancomicina más ampicilina surfactam o la vancomicina más un carbapenémico. Ya la terapia definitiva, como comentamos previamente, cuando se aísla el patógeno Clostridium, la terapia definitiva es con penicilina más clindamicina. Otra observación que hace la guía es de que no se recomienda la terapia con oxígeno hiperbárico, pero eso no lo tenemos nosotros acá. Pero lo que ellos vieron es de que no era beneficioso para el paciente porque retrasaba la reanimación y también retrasaba el debridamiento quirúrgico. Y aquí importante decir también que por qué usamos Clinda aquí, como también por qué usamos Clinda con estreptococo beta hemolítico del grupo A. No es tanto por la acción contra el germen en sí, sino por el efecto antitoxina, ¿verdad?, que puede tener Clinda, además de efecto inmunomodulador, ¿verdad? Esa es la razón de ese tipo de combinaciones. Con respecto a la utilización de terapia antimicrobiana preventiva en infecciones por mordeduras de perros o gatos, se recomienda el tratamiento temprano con una duración de 3 a 5 días en pacientes que sean inmunosupresos, que sean asplénicos, que tengan enfermedad hepática avanzada, que tengan edema preexistente, o sea, que tengan edema donde sea que se mordió el animalito, o un edema resultante de la mordedura. También se indica la terapia en lesiones que se clasifiquen moderadas a graves, que sean localizadas ya sea en la mano o en la cara, y en lesiones que penetren el periósteo o la cápsula articular. Con respecto a la profilaxis post-exposición para la rabia, pues sí puede estar indicada dependiendo del caso, la notificación también del caso a las autoridades
y pues la valoración de la vacunación. Con respecto a la cobertura, pues se puede recomendar amoxicilina clavulanato, ya que puede ser un agente o varios agentes antimicrobianos que sean activos contra aerobios como anaeróbicos, bacterias anaerobias. Y la indicación del toxoide tetánico, ¿verdad? Que se tiene que administrar en pacientes que no tengan una vacunación previa dentro o durante los últimos 10 años. El cierre primario que comenta la guía, que no se recomienda, excepto en lesiones, en lesiones ubicadas en la cara, y estas se deben de manejar con abundante riego, además de debridamiento del tejido afectado y la terapia antimicrobiana preventiva. Con respecto al antiescutáneo, se recomienda la utilización de penicilina B oral, 500 miligramos 4 veces al día por 7 a 10 días. Y pues cuando estamos hablando de casos de bioterrorismo, que tampoco tenemos aquí en Honduras, pero en estos casos se puede utilizar ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día, o levofloxacina, 500 miligramos cada 24 horas por 60 días. Con respecto a la angiomatosis basilar o la enfermedad de arañazo por gato, de gato, perdón, la recomendación es utilizar acitromicina. Este esquema se orienta en base al peso. Si el paciente pesa más de 45 kilogramos, se utilizan el primer día 500 miligramos de acitromicina y después se utilizan 250 miligramos por 4 días más. En los pacientes que pesan menos de 45 kilogramos se ajusta en base a peso, 10 miligramos por kilogramo el primer día y luego se calcula 5 miligramos por kilogramo día por 4 días más. Con respecto a la angiomatosis basilar, pues esta es una infección básicamente por Bartonella. Es característica en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH. En general se ven como lesiones como fresa y usualmente son prominentes y rojas, además de que son láminas al sangrado. Usualmente el diagnóstico es hecho por histología. En estos pacientes se recomienda eritromicina, 500 miligramos 4 veces al día, o se puede utilizar doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, en una terapia de 2 semanas a 2 meses. Con respecto a la ericipeloide, pues esta también es causada por una bacteria. Esta se encuentra usualmente en peces, pájaros, mamíferos y mariscos. Y usualmente afecta a las personas que trabajan con esos animales, ya sea veterinarios. Y pues su tratamiento es con penicilina, 500 miligramos 4 veces al día. O se puede utilizar amoxicilina, 500 miligramos 3 veces al día por una terapia de 7 a 10 días. Con respecto al glanders o muermo, aquí sí me gustaría preguntarle a usted, doctora, porque no sé si hay casos aquí en Honduras o si se han documentado, pero esta infección es causada por una bacteria llamada Burkholderia malleri. Esta usualmente afecta a los burros, a los caballos o a las mulas, y sí se puede transmitir a los seres humanos por contacto en los fluidos corporales o inhalado, ¿verdad? Por aerosoles o cuando se inhala el polvo contaminado por estos animales. Usualmente se manifiesta con fiebre, escalofrío, sudoración, mialgias, dolor torácico, contracturas musculares, cefalea, rinorrea, además de sensibilidad a la luz. Y pues la guía comenta de que el tratamiento de elección es ceftazidime, o puede ser gentamicina, imipenem, oxiciclina o ciprofloxacina según la susceptibilidad in vitro. Pero no sé si nosotros tenemos casos de... No tenemos, por lo menos casos reportados oficialmente, sí, reportados. No hay. Sí. Al Decidí menos que yo incluirla conozca, por eso, ¿verdad? porque no, a pesar de que no la tenemos, la guía lo habla de ella. La plaga bubónica usualmente se diagnostica por tinción de Gram y cultivo. Este es del material aspirado de un nódulo linfático supurativo. La terapia recomendada es streptomicina, una dosis de 15 miligramos por kilogramo intramuscular cada 12 horas, o doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día.
También comenta la guía que podemos utilizar gentamicina en vez de streptomicina. Con respecto a la tularemia, pues la tularemia es causada por Francisella tularensis. Usualmente esta es transmitida por garrapatas, mosquitos o roedores. Busqué que también se llama la fiebre del conejo. Usualmente esto se diagnostica por medio de test serológicos y pues la guía establece que en los casos severos se utiliza streptomicina o gentamicina y en los casos leves podemos utilizar tetraciclina o doxiciclina. Esto también no creo que hayan casos acá. Igual la guía establece de que estos casos se tienen que reportar. Ok, entonces luego la guía empieza a hablar sobre las infecciones en tejido blando y piel en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, de inicio, nosotros tenemos que buscar diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas. Entre ellas tenemos que considerar la erupción farmacológica, que tenga infiltración cutánea por malignidad, que la lesión haya sido inducida por quimioterapia o radiación. Están también los diagnósticos diferenciales del síndrome de Sweet, el eritema multiforme, la vasculitis leucocitoclástica, además de la enfermedad de injerto en los post-trasplantados. Y en el diagnóstico diferencial de estos pacientes tenemos que considerar bacterias, hongos, virus e infecciones por parásitos. Es menester la biopsia o la aspiración de las lesiones para poder obtener material y así hacer una evaluación histológica y microbiológica y para poder obtener un diagnóstico temprano en estos pacientes. Las consideraciones de las infecciones en piel y tejido blando en los pacientes que tienen fiebre y neutropenia, pues primero hay que determinar si la presentación de la lesión viene acompañada como un episodio inicial de fiebre y neutropenia, o si es un episodio persistente, o sea que es en un paciente que ya tenía fiebre y neutropenia, o si es un episodio recurrente. Básicamente lo mismo que comenté previamente, la etiología se debe buscar exhaustivamente, dice la guía, ya sea por aspiración, biopsia, citología, histología, además tinciones y cultivos. Lo otro es de que en estos pacientes es muy importante valorar el alcance de la infección, el examen físico exhaustivo nuevamente, hemocultivos, la realización de rayos X de tórax, e inclusive la utilización de tomografía de tórax para poder delimitar la infección. Además de la estratificación de riesgo según la clasificación MASC. Que la guía la verdad es que solo comenta, porque eso ya está en la otra guía de fiebre y neutropenia, pero sí, solo recordándolo, ¿verdad? Es el Multinational Association for Supportive Care Score, que básicamente lo calculamos y pues si el paciente tiene un MASC menor de 21 se considera alto riesgo y si un MASC mayor de 21 pues bajo riesgo. No voy a hacer más comentarios con respecto a esto, doctora, porque está en la otra guía. Pero eso si no, lo vimos en la otra guía sí, y es lo vimos mismo. el detalle, sí. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que considerar en un paciente que tiene una infección en piel o tejido blando y que es su primer episodio de fiebre y neutropenia? Primero que nada, el paciente se hospitaliza. Además de eso, se inicia terapia antibiótica empírica. Usualmente vamos a utilizar lo que usted comentó previamente, actividad contra MRSA, puede ser vancomicina, además de antibióticos antiseudomona. En este caso se puede utilizar la cefepime. Si no, también la opción es utilizar un carbapenémico o utilizar epipenicilina tazobactam. Es muy importante en estos pacientes que la infección en piel se tiene que tratar en base a la susceptibilidad y que la etiología se debe de buscar de todas formas. La duración de la terapia en estos pacientes es de 7 a 14 días y el drenaje quirúrgico, así como el debridamiento de los tejidos afectados, usualmente está indicada en los pacientes una vez que ya recuperan, cuando ya recuperan su médula ósea. Y está también indicado el drenaje o el debridamiento en pacientes que estén en estas condiciones y que tengan fascitis necrotizante, polimicrobiana o que también tengan mionecrosis o
la gangrena gaseosa. Esto sí me llamó mucho la atención y sí quiero como hacer hincapié en ello. No está recomendada la terapia con factor estimulante de colonias. Usualmente se puede utilizar, bueno, nosotros no tenemos sagramustin ni tampoco lenograstim, pero sí tenemos filgrastim. La diferencia entre estos dos grupos es que uno, el que utilizamos nosotros nada más es un factor estimulante de colonias de granulocitos y el otro, el sagramustin, es un estimulante de colonias macrófagos granulocitos. Realmente la guía solo dice que no se tiene que agregar esta terapia ni tampoco se tienen que transfundir granulocitos. Ok, ahí es importante decir que no solo en infecciones de piel, prácticamente en cualquier infección, las guías, cuando hablamos de neutropenia, recuerdan, lo platicamos también, no recomienda mientras el paciente está infectado que se le coloque los factores estimulantes de granulocito, ¿verdad? Y es una recomendación que se repite en varias guías, así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, me pareció hacer hincapié en esto porque a veces sí cometemos el error de ver los pacientes neutropénicos infectados y tenemos esa idea, pero no está. Y la verdad es que no hay una explicación coherente de por qué, pero todas las guías terminan coincidiendo en eso, ¿verdad? Me imagino que está basado en los metaanálisis en donde han visto en la guía de neutropénicos, les explican que en los metaanálisis no se vio diferencia en mortalidad o en complicaciones, ¿verdad? Entonces, por eso era una de las razones de por qué no se recomienda. Aunque a uno le suena lógico pensar que si está muy neutropénico, poderle aplicar un factor estimulante, pero mientras está la infección en curso, la mayoría de las guías no lo recomiendan. Ok. Otra recomendación es de la administración de aciclovir, ¿verdad? Cuando se sospecha o se confirma infección por virus de herpes simple o virus de varicela zoster, ya sea varicela cutánea o cutánea o diseminada en estos pacientes. Ok, entonces, hablando de los episodios persistentes o recurrentes, hay que considerar que estos pacientes cuando tienen infecciones en piel, son recurrentes, usualmente las levaduras y los mohos son la principal causa de infección asociada. Por lo que a la terapia empírica antibiótica amplia que iniciamos, debemos agregar una terapia antifúngica empírica. En la guía pues nos habla de estos 5 agentes, está el fluconazol, el voriconazol, el posaconazol, con esto sí no sé, yo creo que no hay acá, y está la Posaconazol tuvimos, doctora, pero sí, no. no sé, hace unos 3, 4 años tal vez ya no hay posaconazol, porque era bastante caro y la verdad aparentemente no se indicaba mucho, entonces ya no, actualmente ya no lo tenemos el posaconazol. Sí, lo que me llamó la atención con respecto a ese medicamento es que no hay presentación parenteral. No, solo vía oral, pero es excelente en mohos y el uso oral, por ejemplo, en lesiones de senos paranasales, en mucor, en cigomicetos, posaconazol ha sido utilizado aparentemente con suceso, ¿verdad? Sí, y tiene muy buena absorción de vía oral, sin embargo es caro y actualmente no existe en el país. Y, bueno, y hablando específicamente, pues podemos utilizar fluconazol, ya sea, tanto el voriconazol como el fluconazol tienen presentación oral y parenteral. Sus dosis, pues fluconazol son de 100 a 400 miligramos cada día vía oral. El voriconazol son 400 miligramos 2 veces al día, 2 dosis, cuando estamos hablando vía oral. Y parenteral podemos utilizar fluconazol 800 miligramos, una dosis carga, y luego 400 miligramos cada día. Con el voriconazol, pues si lo calculamos en base a peso, que son 6 miligramos por kilogramo, peso cada 12 horas por 2 dosis, y luego pasamos a 4 miligramos por kilogramo peso cada 12 horas. Muy importante hacer el comentario que las cepas, una vez que se aísla
o se cultiva algo, que las cepas de Candida krusei y Candida galbrata son resistentes al fluconazol. Entonces eso hay que recordarlo. Y con respecto a la fotericina B, está el complejo lipídico y el liposomal. Sí, 5 miligramos para el lipídico por kilogramo peso al día, y en el liposomal de 3 a 5 miligramos por kilogramo peso al día. Y si También, perdón, y si lo que tenemos es el deoxicolato, que es el más común en Honduras, porque no siempre hay liposomal, y cuando no hay a nivel público, a nivel privado, la verdad es caro, vale alrededor de 6.000 lempiras cada frasco. Entonces, el deoxicolato, las dosis andan entre 0.8 a 1 miligramo por kilo por día. Okay. Como comenté, y como hemos repetido, pues en los pacientes que tienen episodios recurrentes se les agrega su terapia antifúngica y la administración de la terapia empírica con vancomicina o con cualquier otro agente que tenga actividad gram positiva, ya sea linezolid, daptomicina o ceftaroline, perdón. Y la dosis, pues, está, la vancomicina es 30 a 60 miligramos por kilogramo día, divididas de 2 a 4 dosis, recordar la filtración glomerular. Y la daptomicina, 4 a 6 miligramos por kilogramo día, el linezolid, 600 miligramos cada 2 horas, que se calcula en base a peso, con una dosis carga de 5 miligramos por kilogramo peso, y luego 2.5 miligramos por kilogramo peso cada 12. Y pues este cuadro básicamente resume lo de los tratamientos, ya los habíamos comentado, ¿verdad? El impétigo, como usted dijo, usualmente en el impétigo y en el clima se van a aislar cepas de estafilococo que son sin resistentes, sensibles. Y en estas pues, vamos a utilizar la terapia indicada como la dicloxacilina o la cefalexina. Se puede utilizar eritromicina, clindamicina, amoxicilina, y los tópicos que es la retapamulin y el mupirocin también, que se pueden utilizar en las lesiones por impétigo. Y en este cuadro, pues, las clasifica como las infecciones en piel causadas por Staphylococcus aureus metilicilin sensible y sus terapias con sus dosis respectivas, y los que son la terapia para MRSA, que son los mismos que hemos comentado durante toda la charla: la vancomicina, linezolid, clindamicina, daptomicina, ceftaroline, doxiciclina y trimmetoprim. Y pues ya básicamente para terminar, recordando nuevamente este cuadro, nos resume básicamente toda la guía. Quería hacer un comentario con respecto a la fascitis necrotizante, con respecto a esta rama, de una vez que está definida, ¿verdad? Si ya sea mono o polimicrobiana. Hay en la guía 4 escenarios clínicos que nosotros tenemos que considerar o que nos hacen sospechar que un paciente está cursando con una infección que sea polimicrobiana. El primer escenario pues nos habla de infecciones que están, o abscesos, que están ubicados en la región perianal. También tenemos que sospecharla en este escenario en los pacientes que tienen trauma abdominal penetrante o pacientes que estén cursando con infección y que tengan el antecedente de cirugía intestinal. Otro escenario que tenemos que considerar o sospechar son cuando tenemos pacientes que tienen úlceras por decúbito. Los otros son los pacientes usuarios de drogas. Y el otro cuarto escenario, que es algo que nosotros vemos, que es la diseminación de una úlcera genital o la diseminación de un absceso de Bartoli, una antecedente de episiotomía, además de infecciones vulvovaginales. Estas son con respecto a las polimicrobianas, ¿verdad? Esto que tenemos que considerar. Y que cuando estamos enfrente de esos 4 escenarios clínicos, la parte quirúrgica, los cultivos, además la terapia empírica como la definitiva es la misma.
¿Qué más puedo comentar? Con respecto a esta parte también de las infecciones necrotizantes, la gangrena de Fournier, hay que recordar, ¿verdad?, que es una variante genital de una infección necrotizante. Usualmente la vamos a ver en pacientes que tienen de 50 a 60 años. Y como usted comentó, el dolor es prominente. Hay eritema y hay necrosis, además de crépitos. Que es muy importante y que se me olvidó comentar con respecto a esto, es que las infecciones necrotizantes, una vez que se llevan a quirófano, en 24 a 36 horas se tienen que volver a llevar para limpieza y debridamiento. Eso es muy importante a considerar. Y otra cosa importante también ahí, doctora, es que la mortalidad es alta, ¿verdad? Como se había dicho. Y si uno no lleva inicialmente a quirófano en 24 horas al paciente con gangrena gaseosa, con crepitación, la mortalidad sube, ¿verdad? Estamos hablando de que se acerca cerca del 40% de mortalidad, es casi la mitad. Entonces ahí es fundamental la sospecha clínica para poder solicitar la evaluación quirúrgica. Si el cirujano tiene dudas, el método por excelencia es la TAC, para saber con certeza si estamos o no ante un cuadro necrotizante. ¿Por qué? Porque interesa que la primer cirugía sea en las primeras 24 horas, ¿verdad?, para mejorar mortalidad. Doctora, yo tengo una pregunta. Con Sí, respecto a siempre de la fascitis necrotizante. Fíjense que en la guía, la verdad es que no, lo tuve que revisar, no lo revisé, pero ahorita me estoy acordando de eso. Era que dice que el síndrome de shock tóxico, la sí. utilización de la inmunoglobulina, en la nueva actualización no dice nada sobre... Sí, dice que se puede utilizar. No lo pone como algo obligatorio, pero sí dice que en el síndrome de choque tóxico, sobre todo por gas, ¿verdad? Estreptococo, beta hemolítico del grupo A, sí se puede utilizar en aquellos pacientes que no están evolucionando bien, ¿verdad? Y que están, pues, obviamente chocados, ¿verdad? Sí. Y bueno, con eso concluiría con la revisión de las recomendaciones de esta guía. Ok, muchas gracias. Es una guía extensa, como ustedes Sí. ven, puede sonar compleja inicialmente y habla de tantos antibióticos y tantas condiciones clínicas que voy a tratar de resumirles lo más importante y hacerlo de una forma que pueda ser práctica. Entonces, ¿qué cosas tenemos que recordar? Perdón, de lo que me parece más importante es cuándo tenemos que empezar a preocuparnos porque un paciente no le está yendo bien. La celulitis, las erisipelas, los simpéticos comunes y corrientes que son usualmente por estrepto, por estáfilo, sensible a oxa y que son en gente joven, sin comorbilidad, sin prótesis ni vasculares ni ortopédicas, no está cerca de la boca, no está cerca de la región perirectal, tubo gastrointestinal. Estamos hablando de que usualmente ahí son infecciones de piel, la mayoría estreptococo, y van a responder bien a tratamiento vía oral, 5 días a 7 días. ¿Qué antibióticos? Cefalosporinas de primera, o amoxi más clavulanato, ahí los tienen ustedes. Y estamos hablando de que estamos, en los países que tienen penicilina oral, usan penicilina oral o parenteral si no se tiene, cefalosporinas de primera, dicloxacilina o clinda. Ese es el cuadro facilito, ¿verdad? Es no purulento. Si es un purulento en un paciente de iguales características, joven, sano, sin comorbilidad, sin inmunosupresión, sin prótesis, sin factores que nos hagan pensar en MRSA o que nos hagan pensar en gérmenes MDR, pues entonces ahí con solo drenaje muchos de ellos ni siquiera ocupan el antibiótico. ¿En quiénes vamos a empezar a pensar en las infecciones purulentas en que vamos a ocupar, además del drenaje, los antibióticos? Pues los que tienen síntomas sistémicos, y si además de eso son inmunosupresos, y si además de eso tienen factores de riesgo para MRSA porque estuvieron
hospitalizados en los últimos 3 meses, tuvieron antibióticos de amplio espectro, estaban colonizados por MRSA o tenían infecciones previas por MRSA. A eso sí, además de drenar, estamos hablando de que vamos a tener que usar lo que dice aquí en el cuadro, ¿verdad? En los severos. Probablemente vamos a tener que usar el manejo para MRSA si tiene factores de riesgo, y también probablemente tendremos que usar antibióticos que cubran gérmenes gram negativos y anaerobios, sobre todo si estamos hablando de abscesos múltiples alrededor de boca, alrededor de la región perirectal, o que están encima de una prótesis de cadera o encima de una prótesis de rodilla, por ejemplo, o es un paciente que tiene factor de riesgo para endocarditis bacteriana, porque tiene una válvula protésica, porque tiene antecedentes de endocarditis bacteriana previa, o porque es paciente que sabemos que ha tenido alteración valvular de algún tipo. En esa situación clínica se justifica que además del drenaje se usen antibióticos, y que esos antibióticos, en casos severos, puedan ser antibióticos parenterales que cubran MRSA, que cubran anaerobios y que cubran también gérmenes gram negativos. Por eso aquí se hablaba de la posibilidad incluso de piptazo más banco o de un carbapenémico más banco. Ok, en los que son no purulentos, ¿en quién debemos empezar a pensar en usar antibióticos endovenosos? Antibióticos orales en aquel que no está complicado, que no tiene factores de riesgo, ni para MRSA, ni para MDR, y que no tiene enfermedades concomitantes y que no tiene síntomas sistémicos. Ahí es facilito, ¿verdad? Cefalosporinas de primera, dicloxa o clinda. Si ya tenemos síntomas sistémicos o ya hay alguna enfermedad de base y el cuadro es moderado, entonces estamos hablando del uso de ceftriaxone, cefazolina o clinda, y ya dijimos, clinda es para el manejo de las toxinas, no tanto para el manejo del germen en sí. Pero en el caso severo, ¿verdad? Estamos hablando de los pacientes inmunosupresos o de los pacientes neutropénicos, o tiene válvula protésica, o tiene una prótesis vascular o una ortopédica, no está evolucionando adecuadamente, se le dio primero antibiótico vía oral, pero el eritema continuó y el paciente siguió presentando fiebre, se hipotensó o se puso taquicárdico. Ese es el tipo de paciente que entonces vamos a tener que usar antibióticos endovenosos. Si tiene factor de riesgo para MRSA, los que ya dijimos, pues probablemente ahí vamos a tener que usar Vancomycin. Y si además está inmunosupreso, ya vimos que banco más piptazo o banco más un carbapenémico. Y si es un neutropénico severo con infecciones recurrentes, vamos a tener que además agregar contrahongos, y después, si aún con el manejo antihongos no mejora, pensar también en la posibilidad de virus en inmunocomprometidos en forma severa con neutropenia severa. ¿Qué otro dato es importante a la hora que uno esté evaluando un paciente con una infección de piel? Saber si hay o no una infección de tipo necrotizante, sobre todo en pacientes que han tenido trauma, que han tenido cirugía, o que el dolor es exagerado comparado con lo que uno está viendo de área de eritema, que no es un eritema tan marcado, pero el paciente se queja de dolor intenso, la piel está dura, parece madera, o vemos que se decolora, o vemos que empieza a necrosar algunas áreas. Inmediatamente importante ver si hay o no crepitación al examen físico. Si no hay crepitación, porque solo un 20 a 30% da la crepitación a la palpación, perdón, hemocultivarlo y pedirle evaluación por cirujano. Y si tenemos disponible, tomografía, porque es el método más seguro para detectar gas. Si no vemos gas ahí, ok, estar pendiente de la evolución clínica del paciente, porque lo podría desarrollar después. Pero si crepita por examen físico o si se detecta gas por imágenes, allí es de inmediato el inicio de antibióticos de amplio espectro, y estamos hablando también de la interconsulta con cirugía urgente, ¿verdad?
porque lo que hablábamos que la mortalidad, si se tarda más de 24 horas la revisión quirúrgica, la mortalidad aumenta. Y muchas veces estas fasciitis necrotizantes solo se diagnostican durante el acto quirúrgico, ¿verdad? Al ver cómo está la fascia, ¿verdad? Y tomar muestras y cultivos para esto. Y la otra cosa que creo yo que es muy importante, ¿verdad? El ver si estamos ante una enfermedad necrotizante monomicrobiana o polimicrobiana, ¿verdad? Las polimicrobianas usualmente son aquellas que están cerca de boca, de región anal, que tenemos antecedentes de traumas, de heridas quirúrgicas, de picaduras de insectos. Y aquí, ¿verdad? El tratamiento no solo debe ir dirigido contra estáfilo o estrepto, sino además contra gram negativos y contra anaerobios, ¿verdad? Lo que hablábamos de que además debe hacernos pensar en esto, los traumas penetrantes de abdomen, las úlceras de decúbito o abscesos que creemos que están comunicados con úlceras de decúbito, sobre todo si esas úlceras tienen áreas necróticas o si el área donde está el absceso tiene áreas necróticas también, ¿verdad? Ahí debemos de pensar en la posibilidad de polimicrobianos y el tener que y descartar que no tengamos algo necrotizante de base también, ¿verdad? Perdón. En área genital, yo sé que todos han visto Fournier y cómo evoluciona de rápido Fournier, ¿verdad? Y el Fournier entra en la primera cirugía y lo que dijo la doctora y que está en la guía es correcto también. Probablemente en las próximas 24 o 48 horas a lo sumo va a tener que reintervenirse y ser reintervenido en múltiples ocasiones, ¿verdad? Y los antibióticos también de amplio espectro en estos pacientes. ¿Qué abscesos, viendo los purulentos, qué abscesos vamos a manejar de la forma más sencilla, con solo drenaje? Generalmente aquellos que son menores de 2 centímetros, que no son múltiples, que no están sobre áreas protésicas, que no están en pacientes inmunosupresos, diabéticos, renales crónicos y que no tienen celulitis, edema, inflamación alrededor de las áreas de absceso. Ese tipo de absceso es el más frecuente, afortunadamente, el de mejor evolución. Muchos de ellos con solo el drenaje es suficiente. Pero si es un absceso de esos, en un diabético que no está bien compensado o en un paciente oncológico en quimioterapia, lo ideal es cultivar y darle seguimiento cercano al paciente. Y si ese paciente nos desarrolla síntomas sistémicos, la guía enfatiza eso. Si ustedes tienen síntomas sistémicos, estamos obligados a cultivar y obligados a iniciar antibióticos. Al paciente que todo le está yendo bien son 5 a 7 días. Al paciente que le está yendo mal podemos ir hasta los 14 días. Y el paciente que tiene factor de riesgo para endocarditis tenemos que hemocultivarlo. El paciente que tiene factor de riesgo para MRSA también tenemos que hemocultivarlo, además de cultivar la secreción, ¿verdad? Porque acordémonos, las bacteremias por estáfilo son por lo menos 14 días de antibióticos. Creo que esto es de lo más común para resumir de una forma lo más práctica posible lo que dice la guía, ¿verdad? Ustedes ven, hay casos particulares, hay casos específicos. Síndrome de Sweet. Síndrome de Sweet se ven unos que otros. La gente de dermato mira mucho más Sweet de lo que se ve en medicina interna, ¿verdad? Y es interesante porque puede ser secundario a drogas, puede ser secundario a infecciones, las vasculitis leucocitoclásticas que muchas veces simulan incluso meningococo, ¿verdad? Entonces, pero esto ya son cosas menos comunes. Creo que lo más importante para el especialista en medicina interna es el hablar de la celulitis, de las erisipelas, de los abscesos, del impétigo y forúnculos, carbunco, abscesos, porque eso es lo que más vamos a ver a nivel de consulta externa. Y de ahí lo demás seguramente lo veremos de forma más esporádica, ¿verdad? Y da más tiempo para revisión
y para diagnosticar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Les recomiendo, hay unos algoritmos buenísimos en UpToDate con respecto a infecciones de piel y tejidos blandos y con respecto a infecciones de piel y tejidos blandos de tipo necrotizante. Hay cerca de 2, 3 algoritmos que están muy actualizados y bastante buenos para ubicarse en este tipo de infecciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, creo que el miércoles vemos osteomielitis, ¿verdad, jóvenes? Sería siempre a las 2:30. Ok. Osteomielitis, ¿verdad? Ok, Buenas perfecto. noches, doctora. Perdón, buenas noches, jóvenes. Que Le agradezco descansen. mucho la participación a usted y también la atención y la comprensión con respecto a la falla técnica. No se preocupe, eso le puede pasar a cualquier persona. No, nadie está exento de que le falle la computadora. Así que no hay Buenas problema. noches. Buenas Doctora, noches. Sí, sí, sí. doctora, fíjese Sí, que solo dígame. tenía una pequeña duda. Claro que Que, sí. Dígame. el día de ayer tuve la oportunidad de ver un paciente nefrópata que estaba recibiendo rituximab, porque estaba con una nefritis, o sea, estaba en inmunosupresión. Y fíjese que pues el paciente con historia de fiebre, malestar general, que lo atribuyeron a los pulsos. Ok. Pero cuando se evalúa tenía 17,000 blancos. No tiene, No tiene un había, examen general de orina normal. y por piel no había Dígame. nada en examen físico, No, pulmones. no, fíjese que lo que me llamó la atención de él fue cuando me acerqué a él, tenía un olor extraño. Ajá. Realmente en piel no había nada, entonces yo lo sentí como que venía de boca, pues en Ajá. boca no había nada, realmente eran de senos paranasales, se sentía el olor fétido de él. Ok. Incluso el paciente refería que le dolía la cabeza y tenía sensación de pesadez. Entonces, Muy efectivamente, sugestivo de sinusitis, ¿no? de sinusitis, al Sí. hablar con él, menciona él que ya había tenido episodios anteriores de sinusitis. Dice que le logramos hacer la tomografía y realmente decía que tenía un quiste de retención mucosa. Y sí se miraba en la tomografía que tenía la secreción. Pero fíjese que el servicio de otorrino realmente me lo dejó como manejo conservador. Pero yo no sé qué tanto realmente tan conservador puede ser que el paciente realmente tenía signos sistémicos, tenía fetidez, tenía aumento de los blancos. Lo más Y como en seguro, el doctora, hospital, perdón, sí, 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 ujú, dígame. la verdad que como en el seguro ahorita hemos estado con bastante limitación de la cobertura antibiótica, no han habido cefaloporidas de tercera generación y realmente de un solo van a carbapenémicos, pero Ajá. la opción de levofloxacin en este caso no sé, considerado que ya hablando que ya Sí, realmente es un paciente inmunosupreso. sí se puede usar, doctora. ¿Y sabe qué? El dato que usted dio de que tiene sinusitis recurrente, ojo con mucor, ¿verdad? En el paciente que está con rituximab, ojo con hongos en esa sinusitis a repetición en inmunosupresos y en pacientes que usan este tipo de biológico, ¿verdad? Eso de las coincidencias, precisamente hoy en la tarde, en lo que terminamos el primer intento de la clase, me remitieron una paciente que pintada para la clase de hoy, ¿verdad? Una señora que usa tocilizumab semanal por artritis reumatoide, artritis reumatoide severa y además artrosis. Tiene por lo tanto 2 prótesis de cadera, una a cada lado, y está en evaluación para prótesis en hombro también. Y la señora desarrolló un absceso en muslo derecho y dice que, bueno, lo drenaron, aislaron Staphylococcus aureus sensible a oxacilina y la señora ha tomado 2 meses de oxacilina, vía oral dicloxa, ¿verdad?
y le aspiraron el 2 de septiembre, volvió a formar nuevamente colección, aspiraron y encontraron de nuevo Staphylococcus aureus sensible a oxa. Entonces, viendo en la pierna, lo que hay ahorita es un área eritematosa, indurada. Afortunadamente no está sobre el área de la prótesis de la cadera, está en el tercio medio de muslo. Pero este es el tipo de paciente en donde uno mira que ya está la necesidad del uso de antibióticos parenterales. Estamos hablando de buscar también si esta paciente no tiene, ¿cómo se llama?, factores de riesgo para endocarditis, además de lo que ya padece de su artritis y sus prótesis. Y por otro lado, también la posibilidad que tenemos en este tipo de pacientes de afectación de las prótesis, aunque no esté exactamente encima. Entonces aquí es importante el uso por lo menos del ultrasonido, el uso de ser posible de la tomografía, los hemocultivos, iniciar antibióticos parenterales y hablar con el reumatólogo para ver la posibilidad que detengamos tocilizumab al menos un par de semanas, ¿verdad? Porque ya sabemos todo, ¿verdad? La tocilizumab nos facilita infecciones de este tipo y el desarrollo de sepsis. Entonces, no es tan raro que uno vea infecciones de piel y tejido blando en pacientes complejos, porque de repente uno puede pensar que, bueno, una erisipela, una celulitis en un paciente sin comorbilidades, sin inmunosupresión, es fácil de manejar y de resolver. Pero hay casos como el que usted me decía, casos como el que les estoy comentando, en donde realmente ya se tiene que estar bien al tanto de cuál debe ser el manejo y cómo vamos a seguir la evolución de estos pacientes, porque una infección de piel y tejidos blandos en este tipo de pacientes se puede volver bastante complejo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Lo voy a mantener al tanto de la evolución de la señora de ese absceso con sus 2 prótesis de cadera y su tocilizumab semanal. Doctora, en este caso, ¿podríamos hacer alguna medida más como tomar cultivos de senos paranasales, no sé? Sí, si eso hubiera sido lo idóneo que el otorrino hiciera. Ese paciente va a volver, seguramente va a volver. No, ¿Con quedó qué lo ingresado. mandaron? Ah, lo Él quedó ingresaron. ingresado. Sí, tenía una Qué hemerosis bueno, hipertensiva. qué bueno. Ahí está. ¿Y con qué antibióticos lo dejaron? Con levofloxa, doctora, lo que había ahí. Eso es una de mis Era dudas lo que que había en tengo. ese momento. Bueno, pero levofloxa cubre bien senos paranasales. Habrá que ver la evolución. Le pidieron procalcitonina. Se dejó dentro de las órdenes de la mañana. Sí, Ok. Habría que ver qué tal evoluciona el señor y tratar de hablar con los otorrinos para ver la posibilidad de un aspirado de senos paranasales, ¿verdad? Y cultivar. Y que le busquen hongos también. ¿Por qué? Por la recurrencia de esa sinusitis. Lo otro que deben empíricamente en buscar este es momento no. pseudomonas. ¿Perdón? Empíricamente en este momento no es indicado el uso de Si no fluconazol. mejora con la levofloxa, debería pasarse un carbapenémico más banco. Si con eso no Ok. mejora, habría que entrar empíricamente para hongos si los otorrinos no hacen ese aspirado previamente, ¿verdad? Muchas gracias, Y doctora. lo otro, ¿sabe qué, doctora? Pida una interconsulta infecto en el seguro para que el infectólogo ayude a presionar al otorrino. Gracias, doctora. Ok, a la orden. Bueno, jóvenes, entonces hasta el miércoles con osteomielitis, ¿verdad? Bueno, buenas noches, doctora, le agradezco. Buenas noches, hasta luego. Que descansen. Bueno.